Confundir la autoridad con la cultura es un equívoco que viene del miedo a los libros y que genera fobias, rabias. También es una ficción académica que ha provocado un daño enorme. Lo que pienso, dijo este autor o aquel, por muy divergentes que sean sus teorías, tienen que convivir en un estante si quieren gozar de importancia. La contradicción es inherente al desarrollo del pensamiento. En el estricto plano del lenguaje no hay dominantes, sino interacciones, correspondencias, distancias y complicidades entre argumentos. Los discursos de poder se disuelven con palabras y análisis. Hacerlo es un arte, el de la crítica, que se dedica a averiguar de dónde vienen, quién los dice y cómo operan. Entre mis amigos recuerdo algunos especialmente curiosos, casi obscenos. Son devoradores de bibliotecas y conversan sobre sus obsesiones sin piedad. Siento que van quedando pocos con la intensidad vital que veo en ellos, que pueden pasearse por diversas culturas con absoluto desparpajo. No hay cuestión que les sea extraña. Raúl Ruiz dejó un diario que en un monumento genial a la erudición. Son horas diarias que disipo instruyéndome en materias ajenas a su trabajo y a cualquier uso. Y este es un extracto del libro al cual hablaremos hoy en esta nueva entrega del Traficantes de Cultura. Y agradecemos, y agradezco personalmente de corazón que haya aceptado la invitación al eh, editor, crítico, escritor y además de director de Ediciones Universidad Diego Portales, Matías Rivas, autor de Referencias Personales, Literatura y Autobiografía, libro editado por Six Barral, quien ha aceptado esta conversación con los traficantes de cultura. Matías, muchísimas gracias por su tiempo para con este podcast. Muchas gracias por la invitación. Se pasaron la generosidad. No, muchas gracias a ti. De hecho, siéndote bien sincero, jamás pensé que me fuera a decir que sí. Pero estoy muy gustoso que se haya concretado esta conversación. Ten- Quiero irme Tengo muy mala a... fama, parece. y quizás va a ser una de las tantas preguntas que van a hacer respecto de la academia. Pero también Perfecto. eso, ahí lo vamos a ir desarrollando. Quiero irme a la idea de estas referencias personales como las siento como un diario de viaje. Como un diario de viaje, como anotaciones, anotaciones muy iluminadoras en algunos casos, algunas muy graciosas, también otras muy como, esto yo lo viví, o se lo vi a alguien por lo menos. Y también como las referencias propias también del editor, del editor y comentarista de libros y crítico de libros. Eh, ¿A qué hablar de la idea? ¿Cómo se gestan estas referencias personales? Mira, surgieron porque en un primer momento existía la idea de hacer un libro de ensayo. Esta idea implicaba recopilar cosas que yo había escrito, publicado algunas, otras que eran conferencias. Y después de darle una vuelta con el editor, Juan Manuel Silva se llama el editor, a mí se me ocurrió, porque había visto libros de esta índole, La tumba sin sosiego de Cyril Connolly, uno de los libros, eh, armar un libro solo con fragmentos de estos ensayos y meter pedazos de los diarios. Ujú. Y el libro de diarios que yo tenía guardado. Le mostré unos fragmentos de los diarios a Juan Manuel, y ahí eh, se articuló este libro como con pedazos extraídos de los diarios, pedazos que fueron escritos para el libro, porque eh, pedazos que venían de textos más de índole ensayística. Todo esto después lo acomodé para darle la estructura que tiene, que no se noten las diferencias. Pero en el fondo está articulado de esa manera, porque yo creo que la lectora va salta de un tema al otro con mucha facilidad, sobre todo hoy día que tenemos no sé, redes sociales, internet y cosas que nos ayudan a saltar de un tema al otro. Eh, Así que también pensé en eso, pensé en esa estructura antigua, por un lado, que ya habían ocupado otros escritores, Julio Ramón Ribeiro, Rosa Apátridas también tiene esa misma estructura fragmentaria, y me apropié un poco de ella con la patudez de todos los que, propia de los que escribimos libros.
Mencionar que era un estilo que se veía, que se ocupó en el pasado. Yo personalmente es primera vez que leo algo así. Quizás algo parecido precisamente puede ser como un libro de ensayos propiamente tal, o como libros que recopilan cartas epistolares, por ejemplo. Claro, estos son que tienen como que condensan una idea fija que puede ser como dos o tres planas completas o puede ser un cuadro nomás. Sí, es que yo me había fijado que como lectores, esto me había fijado como editor y como lector, porque uno ha cambiado la manera de viajar dentro de los libros. Como tú dices, y los viajes antes nos obligaban a seguir un desarrollo lógico. Creo que ahora, adentro de los libros, podemos viajar de una manera más libre, saltando de un tema a otro, tal como lo hacemos en la vida cotidiana, cuando vemos en otros formatos que no son libros, sino que tienen que ver con la comunicación, con otras cosas de esa índole. Y además creo que la cabeza funciona de esa manera, que nosotros no pensamos lógicamente, ni racional, ni linealmente, sino que la cabeza es como algo que burbujea en algo en la cual o saltamos de un asunto a otro. Por lo menos la mía funciona de ese tipo. Entonces, quise reproducir eso y tuve confianza en que el lector era capaz de empatizar con esa manera, con esa forma, que le evitaba que yo le diera la lata, por ejemplo, dando muchos ejemplos, sino iba concretamente a lo que pensaba. También era un ejercicio de síntesis. Es decir, ¿sabes qué? Eh, Escribí en algún momento tal escritor, no, voy a dejar todo eso en un párrafo, lo voy a apretar, lo voy a comprimir o lo voy a escribir de nuevo. Hubo mucho de eso, porque como he criticado libros, he hecho reseñas, he escrito columnas, de repente me decía, bueno, esta columna no funciona sola, pero quizás dos líneas sí, y si le agrego otras cosas que tengo por acá, y así se escribe también, no solo de comienzo a fin, sino que se van pegando cuestiones y eso obliga también a poner cosas nuevas, porque el pegar es una, digamos así, o- obliga al escritor al pegar dos cosas de distinta época a poner un tono que encierre todo el libro y que le dé una continuidad, que eso también fue algo que tuve que hacer, digamos, que no se notaran las costuras entre un formato y otro. Pero resulta interesante también porque son diferentes textos muy distintos uno del otro, pero a la vez van como de la mano, o se leen muy rítmico. No sé si eso se da natural, o en el momento en que tú tuviste que armar el libro, antes de pasárselo a Juan Manuel, por ejemplo, se dio, o lo trabajaste para ello. No, yo trabajé para eso particularmente, eso era mi mayor, de lo que más me importaba. Ujú. Luego de tener una cantidad de texto, armar ese ritmo y a veces me daba cuenta, por ejemplo, que me faltaba un fragmento que no estaba escrito y lo escribí o lo iba a buscar a textos míos. También me pasa que para mí esta invitación fue muy buena, la recibí muy bien y me permitió abrir una parte de mi obra que yo tenía cerrada, que es la parte que comprende los diarios de vida, que todavía tengo unos diarios de vida largos que tengo guardados, que no sé cómo iré a procesar, que pertenecen, podríamos decir, al siglo XX o a los comienzos de esta década, de un mundo absolutamente distinto. Eh, Antes de la pandemia, antes de varios episodios. Entonces me permitió también abrir esos diarios y sacar, extraer de ahí algunas cosas. Y es un ejemplo, aquí le voy a preguntar al editor, es un ejemplo quizás, porque alguien me lo dijo alguna vez que quizás, no sé si será cierto o no, lo encontré muy atinado en todo caso, de que mucho de lo que puede ser la obra de cualquier escritor o escritora, uno lo puede quizás descubrir ciertas señas en los diarios o epístolas que escriben. Totalmente. Ujú, Yo creo que ahí hay un material fundamental de los escritores que a veces incluso llega a superar la obra. ujú. Por ejemplo, yo prefiero los diarios de Robert Musil al hombre sin atributo. No es que desprecie uno, sino que prefiero a la hora de escoger.
o prefiero los diarios de Julio Ramón Ribeiro a a sus novelas y su narrativa, y sus cuentos. No Ujú. es que, como te digo, no es que los considere malos, pero en mi caso, eh, en muchas ocasiones tiendo a quedarme con esta literatura que fue escrita a veces sin condiciones marginales. Están los diarios de Kafka, en el sentido que no tenía el deseo de ser el centro de la obra, sino que estar en los bordes, como un libro de notas. Que lo que puede Disculpa. ser más como una cosa, un estado más natural del escritor Sí, escritora. y que tiene que ver más con mezclar las cosas que están en la cabeza, la cotidianidad. eh, el escritor un poco se puede poner otra máscara, pero una máscara menos ficticia o menos, llamémoslo, menos artificial, quizá, que es la máscara a la hora que uno tiene a la hora de confesar, porque igual uno ocupa, sin quererlo, al ocupar palabras, uno deja de ser uno, pero también trabajé con eso, fíjate, con la franqueza, con Ujú. poner cosas ahí que yo pienso, no cosas que creo, no, yo creo eso, suscribo todo lo que puse ahí hasta ahora, digamos, ¿sí? Y no es que crea o tenga muchas ideas, sino que de repente son recuerdos, son cosas personales, son lecturas, son alusiones. Entonces, trabajar con eso, la franqueza, la honestidad, esas palabras tan desprestigiadas hoy día, me parece interesante. Hay un texto en particular por resaltar uno, que me hizo sentido respecto de, obviamente, como tu labor de editor, que también juntaba con la labor del escritor, que también juntaba con la labor del crítico y a la vez del lector. Y en uno de los textos habla de que de noche, como para poder aliviarte de eso, de lo que es tu trabajo propiamente tal, leías otro tipo de textos, como para despejar la mente. Sí, Ujú. lo hago hasta el día de hoy. Sí, a Divido mí, el día. por favor, perdón. No, divido el día según las lecturas. Hay unas que son, ponte tú, tengo un taller literario, Ujú, entonces ese es un tipo de lectura que, que, que me implica trabajar. Tengo otras lecturas que tienen que ver con el trabajo de editor y otras que tienen que ver con, por ejemplo, estar al día, porque también eh, en la radio los días viernes aparezco en la radio Duna, ujú, hablo de libros. Bueno, entonces esas tres escenarios no siempre coinciden con las lecturas de fondo de mi vida, que son Emily Dickinson, Tácito, Marcial, Catulo, cuestiones que vengo leyendo desde desde la universidad, que me formaron, y esas lecturas las dejo para la noche, ujú. lecturas que me recomponen un poco. A mí me pasa porque me hizo sentido ese texto, porque digamos que yo también ocupo esa forma, de alguna, bien, varias escalas abajo en todo caso, pero con la poesía. A mí me pasa también con la poesía que me ayuda como para, no necesito quizás explicarla, pero es un vehículo que me ayuda a mover la mente hacia otro punto en el fondo. Totalmente, además creo que eh, el- hay que ponerse en un estado mental para leer poesía, Mm, que de repente es bastante bueno tener un poco de sueño, o no estar del todo con esa concentración racional que busca todo explicaciones. Un ujú, estado que te abre, libre y que te permite incluso conectarte con cosas que no se entienden, que a mí me parece esencial. ujú. Quiero volver un poco al libro y respecto de la conexión con Planeta, o en rigor, ¿en qué momento tú viste que en referencias personales, en estas anotaciones, dijiste, creo que aquí tengo algo, como en el momento en que te llegó la invitación de Planeta? Eh, Mira, no quería hacer un libro convencional cuando me invitaron a Planeta. En un principio le di vuelta a cómo armar el libro, porque tenía ganas de hacer, y uno tiende a ser bastante flojo y decir, bueno, voy a hacer un libro con lo que tengo. La verdad es que eso me pareció en un primer momento una buena idea y en un segundo momento una mala idea. O sea, dije, voy a tener que trabajar sobre lo que tengo.
en el sentido que voy a abrir incluso carpetas que tengo cerradas para trabajar con este material. Ya tengo 53 años, voy para los 54 y uno sin querer ha escrito mucho, mucho desde anotaciones, eh, cosas que te han pedido, cuestiones que, lanzamientos de libros, en el caso mío, diarios de vida. Entonces, llega un momento en que hay que mirar eso, a ver si sirve para algo, si es sincero, si funciona el lenguaje. Y a eso me llevó a este libro. Me llevó a pensar en las cosas que tenía escritas y cómo darle una forma a eso, nueva, trabajar en el fondo, darle una forma nueva. Y pensé, sí, como editor, que no debía ser largo y que debía ser fragmentario. Y eso se lo propuse a mi editor en Planeta y lo compartió, digámoslo así, y trabajamos con esa idea. Era un riesgo, sin duda, porque era el riesgo de hacer un libro que no era convencional para lo que habitualmente aparece, eh, pero yo creía en algo, que hasta el día de hoy le tengo cierta fe, que el libro tiene suficiente autobiografía como para ser atractivo para alguien que podría decir, mira, ahí está la voz mía. Si tú lees el libro, yo creo que en alguna medida se me conoce. Ahí estoy yo un poquito de verdad, digamos. Sí. Y eso creo que es atractivo en un país de gente tan corriosa, tan difícil, que cuando está ubicado en un lugar no quiere decir de dónde viene, quién es, para dónde va. Yo me parece un ejercicio de humildad, eh, exponerse, exponer la vida de uno. Y también yo creo que quiero sumar también como tomando, colándome de la sociedad, un extracto de la nota. Dice, confío que las observaciones y los breves registros que entrego están lejos de ser concluyentes. Son rastros de memoria que erosionan la vergüenza, pasajes de mi vida adulta, y dejar y hablar de lo concluyente, porque nos gusta que todo que tiene que ser A, Z, cómo funciona la actualidad en el fondo, y no ponerse a quizás a discutir, no pelear, pero discutir, conversar, como honrar un poco lo que puede ser hablar del amor, como puede hablar del ocio, como puede hablar de poesía, y que puede ser concluyente o no, en el fondo, pero puede ser una grata conversación. Totalmente. A mí me pasó también y me pasa que creo que llega un momento uno en la vida, por lo menos yo, eh, en que las cosas concluyentes empiezan a tener menos importancia, empiezan a ser más importantes las cosas emocionantes, las cosas interesantes, las cosas que causan energía, electricidad, eh, eh, no solo a uno, sino que a los otros también. Ujú. Compartir, esa palabra que está tan desprestigiada, en este caso compartir lo que uno piensa, los fundamentos o los escritores que uno pone en juego, me parece que es una forma de conversar también con el lector. Y el ensayo yo lo creo como Montaigne, que es un ejercicio de conversación. No, no creo para nada en los ensayos que lleguen a conclusiones. Creo que si nos ponemos a hablar de un ensayo sobre Catulo, es una conversación sobre Catulo, no es una conclusión, no, no vamos a determinar nada. Basta con que disfrutemos ese espacio de tiempo que el lenguaje nos permite eh, gozar. Claro, lo que termina siendo probablemente una conversación como la academia hablándole a la academia y no como y no como el escritor hablándole al lector. Quizás volviendo al principio cuando te dije que tenía que me sorprendía mucho que me dijeras que sí, porque por alguna u otra forma también yo te siento como la academia. Y no es que tú me hayas dicho que no alguna vez, sino era un miedo más mío que nadie. Sí, mira, yo debo ser bien sincero contigo. Yo trabajo hace muchos años, por cierto, en una universidad, que es la Universidad Diego Portales. Pero yo trabajo, voy a ser bien preciso, yo trabajo con mucha felicidad en la editorial de la universidad. Estoy a cargo de esa parte. La editorial trabaja con las facultades, pero yo soy un funcionario, no soy un profesor de la universidad. Entonces, no escribo papers, no tengo ese mundo académico, no me toca desarrollarlo. Sí me toca editar cosas que escriben los académicos y conozco perfectamente ese formato. Pero a mí, en lo personal, saliendo de mi trabajo en la universidad,
me acomoda mucho el formato de ensayo, lejos de la academia en este caso. Eh, no obstante, también hay que reconocer que la academia, que tiene muchos defectos, sin duda, y hoy día está de moda destacarlo, eh, también es un lugar donde uno puede sacar bastante información, a veces no compartiendo las formas. Pero últimamente, por ejemplo, a propósito de María Carolina Gil, que es esta Mm. escritora que se hizo una película, bueno, es una escritora chilena y se sabía poco. Empecé a meter a investigar y la verdad es que sobre su vida habían muy pocos datos por la vía del periodismo, muy pocos datos por el ámbito, digámoslo así, de Internet, y de repente me encuentro con papers académicos donde si bien no pretendían hacer una biografía de ella, iban dejando fragmentos, datos para probar sus tesis. A mí no me sirvió para nada la tesis, pero sí me sirvieron esos fragmentos para reconstruir la vida de esta mujer sobre la cual tenía que hablar. Entonces, a veces la academia uno la puede utilizar de otra manera. O sea, a veces ir a tu librería a comprar un libro de Foucault y uno a veces se queda con pedacitos del libro, ¿no? No tiene para qué seguir el desarrollo lógico. Yo creo que como lector uno tiene que ser muy libre. Claro, y volvemos a eso de lo no concluyente. Sí, Mm. totalmente. Eso me lo enseñó Juan Luis Martínez, que tenía muchos libros de lingüística en su casa. Y yo era chico, estudiaba lingüística y lo iba a ver y le preguntaba a Juan Luis Martínez por esos libros, pensando en mi cabeza que Juan Luis Martínez lo había estudiado. No, me dijo, los leía como que él quería, con total libertad. Y Mm. me lo dijo con un desparpajo total. Juan Luis no terminó el colegio. No obstante, era un lector impresionante. Y tenía ese tipo de lectura. Era capaz de acercarse a libros de matemática, libros de lógica, pero sin operaciones concluyentes. Eso también pues, tiene que ver con, en parte, lo que puede ser la curiosidad de cada uno. Total. Y junto también cuando a veces te pueden decir, te obligan a leer X libro y después le tienes una tirria de poder pescarlo en el futuro, no sé, como Harry Potter, te lo sacando como de la iglesia a Harry Potter y como que después me carga Harry Potter, como tenerle esa tirria a lo que te obligaron cuando eras pequeño, cuando ibas en la escuela. Sí. Yo tuve una experiencia rara a ese respecto, que me castigaron cuando chico. Una vez mi padre, muy chico, ahora estaba en quinto básico, me castigó y me dijo, mira, si no te sacas promedio 6, yo te voy a aplicar un castigo que va a consistir en leerte un libro cada 3 días. Era chico. Y bueno, y me aplicó el castigo. No saqué promedio 5,8, me aplicó el castigo Ujú. y el castigo duró 2 meses. Y a los 2 meses, que lo había pasado mal, ¿ah? Leyendo, llegaba a la casa de mi papá y me hacía preguntas sobre el libro y eran libros además para mayores, porque no tenía libros para niños. Él consideraba que estos los libros para niños no existían, así que me pasaba libros que yo a veces no entendía. Bueno, me creó un hábito igual. Sé Ujú. que suena muy traumante para la gente hoy día, pero después de esos 2 meses yo me saqué el castigo de encima, pero me había acostumbrado a leer. Mi relación con mi padre estaba erosionada, por cierto, pero la lectura, aunque suena poco, no sé, poco correcto, es un hábito que no necesariamente se logra eh, buscando diversión. O sea, Ujú. los primeros años en la vida de alguien que quiere ser un lector va a tener que aplicar voluntad para lograrlo. Después va a fluir todo, y va a poder leer muchas horas tranquilo, pero la voluntad es necesaria para leer y engañar con eso me parece pésimo. O sea, Harry Potter es un engaño, es un libro donde hay poca voluntad, se requiere muy poca voluntad para leerlo. No así leer un libro Coetzee, por ejemplo. Estoy poniendo dos ejemplos contemporáneos. Ujú. Yo creo que hay que desarrollar esa voluntad para leerlo, que antiguamente se desarrollaba en los colegios enseñando latín, enseñando cosas, y con esos viejos dichos, la letra con sangre entra, que es terrible. Hoy día se anuló las clases de castellano
se anuló la lectura de los clásicos en español antiguo. Entonces así se van muriendo experiencias que a veces son obligatorias o implican trabajar con la voluntad, pero son inolvidables. No sé si me expliqué bien, que Súper claro, súper claro. Y en los minutos que nos quedan, hablar de la experiencia, en tu caso de la experiencia con este último libro. ¿Cómo has sentido este libro? ¿Feedback lector? A tu juicio, cómo has visto el devenir de estas referencias personales en librerías? mira, yo fui librero, trabajé durante algunos años, no poco, en la librería Altamira, en los años 90. Eh, y el libro ha tenido la mejor experiencia, tanto porque en las librerías, porque ha sido muy buena la distribución, pero sobre todo porque he recibido bastante feedback de gente que no conocía y que no pertenece al mundo cultural, que ha llegado a este libro por razones azarosas, porque alguien se lo recomendó, se lo regaló, eh, y que pese a que hay gente que ni siquiera le interesa demasiado la literatura, se encontraba con alguien ahí, con un sujeto. Me dicen mucho que le dan ganas de subrayar algunas cosas. eh, han- han- Hay muchos lectores que se me han acercado, que han encontrado en el libro una conversación. Y eso ha sido muy, muy agradable, muy importante. Le doy todo el tiempo del mundo a la gente que se da la molestia de leer mi libro, y te agradezco por eso mismo la invitación. O sea, me parece que yo no soy muy buen autor en el sentido que no soy bueno para viajar, no, pero sí me interesa mucho conversar con quienes tuvieron la experiencia de leer mi libro, más que conversar del libro, conocerlo, una curiosidad innata, y hoy día a través de las redes sociales aparecen, con algunos me he juntado, por ejemplo, si vivimos en una ciudad chica, no hay que hacer creerse mucho, yo soy bastante más simple de lo que parece aparento, creo. Entonces ha sido una muy buena experiencia en lo personal. Antes yo he publicado libros de poesía, he publicado otros libros de ensayo, y es más lenta la experiencia, o más mediada por la cultura. Acá ha sido más, ha pasado más por gente común y corriente, humana, que no está pretendiendo ser culta, sino que quiso encontrarse con alguien y se tomó con ella en el libro. Eso ha sido bueno. Y ahora sí, en los minutos que nos quedan, Matías, quiero darte las gracias por estos minutos. Ha sido un viaje, ha sido una experiencia estas referencias personales porque de alguna forma también yo llegué mucho por la curiosidad. ¿Quién no ha oído hablar o ha oído a Matías Rivas? Y aquí te estoy hablando a ti, lector o lectora que nos ve o nos escucha. Aquí te puedes encontrar con diferentes ideas. Siento y creo, y esto siempre lo he querido sostener del devenir que ha tenido el podcast respecto a estas conversaciones, que es reivindicar un poco la palabra, es el reivindicar de conversar ideas concluyentes, algunas sí, otras no, como es el mundo en todo caso, pero recomendarles estas referencias personales que se leen de un sentón, pero también lo puedes leer como según el tema que te guste, según el tema que te llene, por párrafos, un buen libro de consulta, de que, no sé, bueno, un libro de consulta que puedes tener a la mano de cualquier idea, de cualquier quizás vacío, también un libro que puedes tener como en tu mesita de noche o como para antes de dormir, para eh, de- mm, poder divagar con ideas, con la mente y todo eso. Matías, nuevamente te agradezco que hayas aceptado esta conversación y estos minutos finales son tuyos para que digas lo que gustes. Primero, quiero agradecerles y felicitarlos por el podcast. Lo sigo. Me parece que este tipo de instancias son fundamentales. Hay muy pocas. Estamos en un momento de pobreza cultural, donde a la gente le cuesta llegar a fin de mes. Por una parte es materialmente pobre, y por otro la situación de la gente que trabaja en esto no tiene mucho feedback, porque hay pocos medios de comunicación, hay poca eh, podcast. Entonces, un medio como el que están haciendo ustedes, un podcast de esta índole,
permite, como tú dices, encontrarse, que es algo que a mí me interesa con el libro, encontrarse, conversar, diferir, eh, divagar y de alguna manera que a través tuyo llegar a nuevos lectores que seguramente muchas veces son cercanos a ti o son cercanos al mundo que te rodea y que posiblemente eh, tienen la posibilidad de tener alguna comunicación conmigo y eso te lo agradezco profundamente. Te felicito por el programa, por el podcast y muchas gracias por la invitación. Matías Rivas, autor de Referencias Personales, Literatura y Autobiografía, libro editado por Six Parral, en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Estimado Matías, muchísimas gracias. Que tenga muy buen día y gracias por la invitación de nuevo. Nos Muchas vemos. gracias, Matías, y a quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.